Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un tema que creo que resuena con muchísimas personas, y además tiene un protagonista de lujo. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Kerem Bürsin, y específicamente, vamos a intentar entender por qué le cuesta confiar. Sí, así como lo leen. Kerem Bürsin revela las razones detrás de su dificultad para confiar, y créanme, las implicaciones de esto van mucho más allá de las cámaras y los titulares. Antes de sumergirnos en las profundidades de este tema tan personal y fascinante, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco, análisis interesantes y, como hoy, las historias detrás de las personalidades que admiramos. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, ¿qué le cuesta confiar a Kerem Bürsin? Este es un tema delicado, pero que él mismo ha abordado en algunas ocasiones, brindándonos pinceladas de lo que hay detrás de esa fachada de carisma y éxito. Es importante entender que aunque veamos a nuestros ídolos en la pantalla, detrás de cada uno de ellos hay una persona real, con sus propias experiencias, miedos y sí, dificultades. Y la confianza es algo fundamental en la vida de cualquiera, en nuestras relaciones personales, profesionales y hasta en cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando hablamos de desconfianza no estamos hablando de paranoia, sino de una cautela natural que en algunos casos se ha formado como un mecanismo de defensa. ¿Y qué puede haber formado esa cautela en alguien como Kerem Bürsin, que ha vivido gran parte de su vida bajo el escrutinio público? Piénsenlo. Desde muy joven ha estado expuesto a la fama, a las cámaras, a las opiniones constantes. Esto, queramos o no, puede generar una barrera protectora. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras analizados. Es fácil desarrollar una cierta reserva, una necesidad de asegurarse de que las intenciones de los demás son genuinas antes de abrirse por completo. Una de las claves para entender su dificultad para confiar podría radicar en sus experiencias personales. A menudo cuando alguien expresa problemas de confianza, detrás hay vivencias que han marcado esa percepción del mundo y de las personas. Podrían ser decepciones, traiciones, o simplemente la constatación de que no todos tienen las mejores intenciones. En el mundo del entretenimiento, donde las apariencias lo son todo, es posible que haya encontrado personas que no eran lo que parecían, o situaciones donde la lealtad fue puesta a prueba. Kerem ha mencionado en entrevistas, aunque de forma sutil, que ha tenido que aprender a discernir quién está a su alrededor por interés y quién por afecto genuino. Esto no es algo exclusivo de él, por supuesto, pero en su posición, la línea entre el admirador sincero y el oportunista puede ser muy delgada. Cuando uno se convierte en una figura pública, las relaciones se complican. La fama atrae, pero también puede distorsionar. Las personas pueden acercarse buscando beneficios, ya sean materiales, sociales o de otro tipo, y no necesariamente por la persona que es Kerem. Navegar por ese océano de intenciones puede ser agotador y, con el tiempo, puede llevar a una actitud más prudente. Otra faceta importante a considerar es la presión constante. Ser una celebridad significa estar en un escenario donde cada paso en falso puede ser magnificado. Esto puede generar una necesidad de control, de tener un círculo muy íntimo y confiable, y de ser muy selectivo con quien se comparte información sensible o vulnerabilidades. Si uno siente que puede ser juzgado o malinterpretado fácilmente, es natural que levante un muro. Además, pensemos en su propia carrera y en las decisiones que ha tenido que tomar. La industria del entretenimiento es competitiva y a veces implacable. Para mantenerse en la cima, o simplemente para tener éxito, se necesita una buena dosis de intuición y la capacidad de rodearse de personas que compartan esa visión y sean leales. Es posible que Kerem haya aprendido, a través de la experiencia, que la confianza es algo que se gana, no algo que se da por sentado. Y ganarla, en su contexto, puede ser un proceso largo y lleno de pruebas. Si nos ponemos en sus zapatos, ¿cómo nos sentiríamos? Imaginen tener que cuestionar constantemente las intenciones de las personas que los rodean. ¿Es esta persona mi amigo de verdad? ¿Está interesado en mi trabajo o en mi fama? ¿Puedo confiar en que guardará mis secretos o que me apoyará en los momentos difíciles? Estas preguntas, aunque suenen paranoicas, pueden convertirse en una rutina para alguien en su posición. También es importante destacar que esta dificultad para confiar no tiene por qué ser algo negativo. En cierto modo, puede ser una fortaleza.
Una persona que es cautelosa tiende a ser más observadora, más analítica y a menudo, a elegir relaciones más profundas y significativas. Si Keren Bürsin tiene dificultades para confiar, es probable que cuando decide confiar en alguien, esa confianza sea profunda y valga mucho. Ha filtrado o ha pasado por un proceso de evaluación, y esa persona ha demostrado ser digna. Por otro lado, esta cautela puede afectar su bienestar emocional. La desconfianza constante puede ser agotadora. Puede generar estrés, ansiedad y la sensación de estar siempre a la defensiva. Es un equilibrio difícil de encontrar entre protegerse y permitirse ser vulnerable, algo necesario para formar conexiones humanas plenas. Hemos visto en su carrera cómo ha ido construyendo su imagen, cómo ha evolucionado como actor y como persona pública. Y en esa evolución, es natural que haya habido aprendizajes. Aprendizajes sobre las personas, sobre las relaciones, sobre el mundo del espectáculo. Y algunos de esos aprendizajes pueden haber sido dolorosos y haber dejado cicatrices que se manifiestan en esta dificultad para confiar. No se trata de victimizar a nadie, sino de entender las complejidades de la vida de una persona que está en el ojo público. La fama no es solo glamour, también conlleva una serie de desafíos únicos. Y uno de esos desafíos, que Keren Bürsin ha revelado implícitamente, es la lucha constante por discernir la autenticidad en las relaciones. Piénsenlo, en un mundo donde las redes sociales y la imagen lo son todo, es fácil crear una fachada. Y cuando uno mismo es el creador de esa fachada, es aún más importante tener personas de confianza que te conozcan de verdad, más allá de los personajes que interpretas o de la imagen que proyectas. Si Kerem ha hablado de esto, es porque es un tema que le importa, que lo afecta y que ha tenido que trabajar. Quizás lo más valioso de todo esto es su honestidad al respecto. El hecho de que él mismo haya reconocido, aunque sea de forma velada, que le cuesta confiar, nos da una visión más humana y cercana de él. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa aprehensión, esa duda, esa necesidad de protegernos. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado conversando. Keren Bürsin revela que le cuesta confiar principalmente debido a las experiencias que ha vivido, tanto en su vida personal como en el mundo del entretenimiento, donde la autenticidad puede ser difícil de encontrar. La presión constante, la necesidad de discernir las intenciones de los demás y los posibles desengaños han contribuido a que desarrolle una actitud de cautela. Sin embargo, esta cautela también puede ser vista como un mecanismo de defensa que a la larga, podría llevarlo a cultivar relaciones más genuinas y profundas. Ha sido un placer profundo poder compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la fama inevitablemente lleva a la desconfianza? ¿Han experimentado ustedes alguna vez una dificultad similar? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus preguntas en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Keren Bürsin o que puedan resonar con este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.